cosas. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo mundano? Aquí dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son, hermanos, las cosas mundanas, los deseos. Entonces, cuando a una persona usa el concepto, es que esa iglesia es muy mundana, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No, espérame. O sea, las cosas mundanas están aquí claramente marcadas, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Son las cosas mundanas. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? A través de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Así nosotros vencemos todos estos deseos. Porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Es el que se pone en lugar de Cristo, está en contra de Cristo. Y dice, así ahora han surgido muchos, ¿qué? Entonces no es uno, ¿verdad? Son muchos. Porque todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Todo aquel que se opone a Jesucristo es un anticristo. Por eso la palabra anti, que se opone, ¿a quién? A Cristo. Está en contra de Cristo también. Los que se están en contra de Cristo son anticristos. Entonces dice Juan, han surgido ya muchos anticristos. Desde la antigüedad ya había muchos anticristos. Bueno, entonces el que se llama, el que se menciona, el que nos dicen que es el anticristo, hermano, ese lo describe Jesucristo como ay, no me recuerdo bien, el de perdición, así le llaman. El hijo de perdición. Lo describe en Mateo, creo capítulo 24. Ahí habla todo eso del fin del mundo y ahí lo describe. El inicuo también lo llaman. Entonces, esa es otra personificación de una persona especial que se va a oponer, ¿verdad?, a la iglesia de Jesucristo. Por eso dice, no se puede manifestar porque todavía en este tiempo hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia de Cristo lo detiene. Detiene todos esos sistemas de pensamiento, toda la maldad. La iglesia de Cristo, con su oración intercesora, detiene el proceso que el anticristo quiere hacer en este tiempo. Pero después dice, pero esto que lo detiene un día va a ser quitado. Ahí es lo que teológicamente le llaman el arrebatamiento. Hay quien lo detiene hasta que este mismo sea quitado. Entonces viene el arrebatamiento, entonces el inicuo, como ya no hay nadie que interceda. ¿Dónde vemos ese principio? Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Era una ciudad malvada, perversa, y Abraham intercede. ¿Qué detenía el juicio de Dios? La intercesión de Abraham. Cuando fue quitado Lot, que es el que simboliza la iglesia justa, en ese momento vino el castigo. Entonces, ¿qué detiene que venga el castigo aquí? Que tú y yo todavía estamos aquí. Cuando nosotros seamos quitados, entonces sí, ¿quién va a interceder? El diablo va a tener las puertas abiertas para hacer y deshacer a su antojo. Y dice, según la escatología, que él va a tener el gobierno de 10 países. 5 del Medio Oriente y 5 del lado de Europa. 5 y 5, 10. O sea, él no va a ser dueño de todo el mundo como se piensa. Solamente 10 países va a gobernar, pero van a ser grandes potencias mundiales.
Los demás países van a atacar al anticristo porque no van a querer que él tome el gobierno. Pero el anticristo los va a vencer. Porque él debe demostrar sus capacidades tácticas, militares, incluso hasta prodigios mentirosos que va a hacer para engañar a mucha gente y destruir a todos aquellos que se le están oponiendo. Entonces son cosas que nosotros debemos de estudiar, hermano. Debemos de conocer. Entonces es clara la Biblia, dice que él va a tener gobierno de 10 países. 5 del lado occidente y 5 del otro lado. Son 10. Él va a hacer ahí su ejército, porque su finalidad es ir a atacar a Israel. Esa es su finalidad, destruir Israel. Y cuando se levante en contra de Israel y venga con todo ese ejército después de haber engañado a toda la humanidad, entonces es cuando entra en el escenario Jesucristo. Entonces no se está hablando de 2 venidas de Jesucristo, no se está hablando de eso. Hay una sola venida de Jesucristo. Pero la iglesia tiene que ser arrebatada. Dice que todo el mundo va a ver la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. En un pasaje de los profetas dice que un ángel va a agarrar un asteroide y lo va a lanzar a la tierra. Muchos dicen, de los estudiosos que ahorita están estudiando esos eventos escatológicos, dicen que ese asteroide va a caer en México. Otros dicen que el Señor reprenda al diablo. Otros dicen que va a caer en el mar, pero cerca del Golfo, ahí por donde está California, y va a traer una devastación hacia Estados Unidos. De hecho, hermanos, Estados Unidos no aparece en el escenario mundial. Estados Unidos tiene que ser destruido, porque es el único país que protege a Israel. Israel se tiene que ver solo en el mundo, contra todos los países que van a ir contra él. Entonces algo va a pasar en Estados Unidos. Escuché una disertación teológica de un teólogo que decía, que habla que la Babilonia pues no es otra cosa sino Estados Unidos. Y dice que cuando Estados Unidos es distraído se convierte en la habitación de los demonios, así como dice Apocalipsis. Y otra es la ramera, que una es la Babilonia y otra es la ramera, y él hace una disertación ahí. Bueno, ahí en esas cuestiones escatológicas pues hay que profundizar mucho en las profecías, hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, tomamos esas interpretaciones. Algunos dicen que la gran ramera, la madre de las sabiduría de la tierra, pues es la Iglesia Católica, ¿no? Por todas las señales que se dan en Apocalipsis. Otros dicen que la Babilonia realmente es Estados Unidos, porque ahí convergen muchas nacionalidades, porque todos sueñan con el sueño americano, y porque Estados Unidos tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido. No me causa ninguna casualidad que las películas de los zombies y todas esas cosas tengan un panorama ahí en ese país, y que se nos muestre a un país completamente destruido, que se nos muestre esos demonios, ¿verdad?, metidos abajo en las ciudades, en la oscuridad, esos seres. Hay una película por ahí de Hollywood donde están esos especies de zombies, pero no son zombies como los de la serie, sino que realmente son demonios. Y así los muestra Hollywood. Son unos que están en las sombras y salen, nada más cuando se oscurece, y salen los seres esos, no, a atacar supuestamente a los sobrevivientes y cuestiones así que las películas muestran, ¿no? Pero yo creo que no es casualidad, hermanos. No es casualidad. Algo deben de tener de verdad, mucho de mentira, porque realmente no sabemos realmente todo lo que va a pasar. Pero lo que sí es importante, hermanos, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos de estar en esa comunión con Dios. Ya no hay tiempo, tenemos que ya enlistarnos, tenemos que ya ponernos ahí, hermanos. De verdad, veamos el reloj de Dios. Estamos entrando a ese punto.
Nos tocó vivir el último tiempo, hermanos. Ni modo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Dios nos guarde, y de hecho lo va a hacer, porque Él va a proteger a su pueblo. Nos va a proteger. Entonces la iglesia tiene que salir. Hay muchas controversias en eso y hay muchas posiciones teológicas, pero a través de la Biblia nosotros vemos que Dios siempre protegió a su pueblo. Cuando vinieron las plagas de Egipto, ¿a quién protegió? A su pueblo. ¿Quiénes fueron los únicos que no sufrieron las plagas? El pueblo de Dios. Cuando vino el desastre en Roma, que se quemó esa ciudad, que al final le echaron la culpa a los cristianos, y que ya históricamente se ha comprobado que realmente Nerón fue el que mandó quemar la ciudad para justificar su nuevo reinado y las cosas que él quería hacer. ¿Y a quién guardó Dios? A su pueblo. Los judíos no fueron tocados. Pobres cristianos, les tocó la persecución, ¿no? Pero era parte de una iglesia descrita en Apocalipsis. Hay 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Dios santificó el séptimo día. Cuando se roció la sangre para la purificación del pecado, el sacerdote rociaba 7 veces para la purificación. Desde el nacimiento de Adán, desde la purificación de Adán hasta nuestros días, han pasado 6 días en el reloj de Dios. Estamos entrando al séptimo día, el día de la purificación, y la purificación viene cuando Dios trae el juicio sobre la tierra. Hermanos, de verdad esto nos tiene, no tiene que meternos miedo, porque Dios va a hacer algo conmigo. Tenemos esa esperanza. Señor, llévame, reúno con tus ángeles en las nubes. Nos vamos a las bodas del Cordero, porque eso dice la Biblia. Nos somos arrebatados, nos vamos a las bodas, vemos a los que se adelantaron, les damos su abrazo y no sé, lloraremos, nos gozaremos, no lo sé, pero algo va a salir de nuestro corazón. Estaremos con ellos, estaremos en esa bendición, en las bodas. Disfrutaremos de las bodas donde Cristo nos va a servir la cena y va a ser un acontecimiento universal impresionante. Y después Cristo regresa a la tierra, ahora sí, a hacer justicia. Dicen algunos teólogos que tú y yo nos vamos a montar en un gran caballo blanco, con nuestras coronas, con ese poder que Dios nos va a dar como le dio a los ángeles, y vamos a bajar a la batalla del Armagedón. Ahora sí, ese el diablo, ahora sí, me agandallaste muchas veces. Tú y tus demonios, no, aquí los traigo, mira lo que me hicieron toda mi vida. Ahora sí te vengo a cobrar, condenado. Y le vamos a cobrar todas las cuentas a toda la bola de chamucos que nos trajeron en jaque todos los días de nuestra vida. El sufrimiento, el atormentamiento mental, la aflicción, todo. Eso es lo que dicen algunos teólogos. Amados hermanos, no sé si sea así, la verdad. Hay cosas que nosotros desconocemos porque no somos Dios. Pero ojalá fuera así. Yo sí le traigo ganas de desquitar. ¿Verdad que Dios nos dé ese chance de bajar en un caballo y ahora sí, a ver, ¿qué me habías dicho? ¿Qué crees, que te encontraste con Jackie Chan? Tomarle cuentas a esos condenados, ¿no? Que porque ni los vimos, seres espirituales de maldad que no vimos. Entonces, la teología de la justicia es lo que menciona Pablo contra la teología de la ley. Pablo menciona que los que son esclavos son aquellos que viven bajo la ley, ahí en el libro de Gálatas. Y los que son adultos son aquellos que viven bajo la justicia o la gracia, la justicia imputada por Dios, la justicia dada por Dios a través de la fe en Jesucristo. Esa es la gente adulta que describe Gálatas. Para Pablo la ley tuvo una función pedagógica para Dios en su momento, porque la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, yo no hubiera sabido que robar es malo si no dijera ahí no robarás. Entonces, porque en el Antiguo Testamento la ley también se escondía la justicia. Porque lo que nosotros ahora vemos muy claro que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y hay 3 pasajes donde se menciona eso, 2 en el Nuevo Testamento y 1 en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, si no me equivoco,
En el libro de Oseas dice: mas el justo por la fe vivirá. La gente, los judíos lo leían y los antepasados lo leían y no lo entendían hasta cuando vino la iluminación de esa revelación, porque recuerden que lo que está escrito es la revelación. Lo que tú y yo necesitamos es la iluminación, es decir, el entendimiento de lo que ahí está escrito. Entonces Dios va corriendo la cortina de acuerdo a cómo van pasando los tiempos, para que nosotros seamos iluminados y podamos ver lo que hay atrás del telón, lo que sigue de la obra. Y entonces nosotros vamos viendo, y a nosotros se nos reveló, se nos iluminó acerca de saber, ¿verdad?, que el justo por la fe vive. Que hay una justicia que estaba escondida en el Antiguo Testamento, que fue revelada al apóstol Pablo, y él nos la trajo a nuestro conocimiento para que nosotros hoy conozcamos que hay una justicia que proviene no por la ley, sino que viene por la gracia, la misericordia de Dios en nuestra vida, por la fe en Cristo Jesús. Así que dice la Escritura, y lo enseñó Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente. Entonces, así es como nosotros, hermanos, hemos ya recibido esa iluminación, ese entendimiento. Entonces muchas veces mucha gente dice: es que esta teología del arrebatamiento, antes no, nadie dijo eso, pues no, porque todavía no había sido iluminada. Pero en este tiempo, que son los últimos tiempos, lo justo es que Dios nos muestre ese acontecimiento. O como yo a veces le digo a la gente: bueno, si tú no crees en eso, pues quédate. No, como esto es de fe y yo lo creo, porque de hecho la Biblia lo dice, es una teología, o sea, es irrefutable esto, está ahí en la Biblia. ¿Qué pasó con Enoc? Fue arrebatado. ¿Qué pasó con Elías? Fue arrebatado. Y entonces empezamos a encontrar los arrebatamientos que ha habido de la iglesia, y nos damos cuenta, hermanos, que ha habido muchos arrebatamientos, y se culmina con el último, que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque Dios nunca, o sea, ¿sobre quién derrama la ira? Sobre los injustos. Nosotros no somos injustos, nosotros somos justos a los ojos de Dios. Entonces la ira de Dios, no tenemos por qué estar aquí cuando la ira de Dios viene sobre este mundo. No habría coherencia entonces doctrinal en ese sentido. Y si vemos, como dijimos antes, que el pueblo de Dios siempre fue guardado de la ira de Dios, en los juicios de Dios, ¿por qué ahora en este último tiempo no sería lo mismo? Entonces vemos, hermanos, que a veces no es que esa gente no sepa, o que yo sepa más que ellos, no. Simple y sencillamente que algunos de nosotros ya hemos recibido esa iluminación, y yo sé que algún día, mientras más se acerca el tiempo de Dios, esa gente que niega este acontecimiento un día lo va a ver y lo va a reconocer, porque al final Dios va a sacar a su pueblo. Entonces Dios lo va a traer a la mente y al corazón de la gente que en ese momento duda. Pero no quiere decir que sepamos más o que sepamos menos, simplemente que a Dios a uno los deja ver más de acuerdo a sus propósitos y a otros menos, pero al final Dios a los suyos los rescata. Entonces vemos para Jesús esa justicia en el nuevo cumplimiento. Dice: eras declarado justo al cumplir la ley, como en el cumplimiento del Sabbat. Pero al llegar Cristo y da un nuevo concepto de justicia. O sea, Él vino a aclarar realmente en qué consistía la justicia. O sea, lo que Cristo hizo no fue abrogar la ley, la vino a cumplir para poder Él traer una mejor perspectiva de lo que Dios quería decir. Por eso Él dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo. Entonces Él estaba aclarando realmente a qué se refería Dios, que no era solamente la muerte física, sino que además podíamos incurrir en un acto de asesinato si nosotros odiamos al amigo, al primo, al vecino, al compañero. Entonces Él vino a aclarar la ley. Por eso lo mataron a Cristo,
porque no cabían sus preceptos en la mente de la gente tan diminuta, ¿no? Entonces Cristo da un nuevo concepto de justicia. Para Jesús la justicia en el Nuevo Testamento es un proceso de dignificar y construir al ser humano. Lo que hizo Cristo al traer la justicia fue dignificarnos a nosotros. Fue dignificarnos como seres humanos y construirnos de nuevo como seres humanos. Por eso hay cosas que perdió Adán y Eva. ¿Quién me dice las 3 cosas que perdió Adán y Eva? La identidad. Sí, pero... Sí, la verdad, la justicia y la santidad. De hecho, Pablo lo dice. Dice que nosotros debemos de obtener nuevamente lo que se perdió: la justicia, la verdad y la santidad. En esas 3 cosas se movían. Lógicamente que al perder la justicia, la verdad y la santidad, pues se pierde la identidad. Pero realmente, bíblicamente, Pablo describe que se pierde. El ser humano tiene que recobrar la justicia, la verdad y la santidad. ¿Qué es lo que más pide el ser humano? Justicia. ¿Por qué existe el comunismo? ¿Por qué existe el capitalismo? ¿Por qué existen esos movimientos? Porque el ser humano busca justicia. Pero una justicia que el comunismo dice que es por la desigualdad de la economía, y dice que los ricos tienen mucho y los pobres no tienen nada, y entonces quieren quitarle a los ricos para darle a los pobres, y eso es un error. O sea, los ricos Dios los puso con un propósito, porque Él es el que les ha dado la capacidad de prosperar en ese sentido. Solamente que dice Pablo: yo mando a los ricos de este mundo que sean generosos con la gente que no tiene. Entonces, ¿para qué puso Dios a los ricos? Para mostrar en ellos su generosidad hacia los demás, y los demás entiendan la gracia y la misericordia de Dios, como Él usa a la gente que tiene más para darnos a los que tenemos menos, y tanto el que está arriba dando como el que está recibiendo vean que en medio de ellos está Dios motivando el corazón de uno y bendiciendo al otro. Por eso Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis, porque unos fueron llamados a la pobreza. Pero no quiere decir que por eso voy a ser pobre toda la vida, porque si yo me pongo a trabajar y me esfuerzo, pues voy a prosperar. ¿Cuánta gente no? Uno de ellos, Benito Juárez, era un pastorcito ahí, con sus pantalón de manta, andaba ahí en el cerro. Pero él estudió, vivió, fue llamado a la pobreza, pero él se esforzó, salió de la pobreza. Entonces está bien que nazcamos en una condición, pero no quiere decir que siempre vamos a estar así. Porque si hay algo que Cristo trae a nuestra vida, es la esperanza y las ganas de salir adelante. Entender que sí podemos hacerlo, que sí podemos salir, que sí podemos estudiar, que el enemigo no nos va a robar esa prosperidad, ¿verdad? En esa área intelectual, espiritual al estudiar la palabra, intelectual al estudiar en la forma secular. El diablo no nos puede robar eso. Porque ya no somos esclavos, somos libres. Ahora depende de nosotros. Depende de nosotros qué queremos, cómo lo buscamos. Pero eso tampoco quiere decir que todos vamos a ser ricos. Eso tampoco quiere decir, porque esa es la doctrina de la prosperidad, donde la gente dice: todos somos ricos. Todos, si todos tenemos la oportunidad, si es la voluntad de Dios y a Dios le place. Pero miren, hermanos, generalmente cuando Dios llama a alguien a algo, le quita todo. Le quita todo. Alguna vez escuché el testimonio del pastor Gabriel, y me decía el pastor: yo tenía un buen negocio, pastor. Yo ganaba de entre 15 y 20 mil pesos semanales en mi negocio. Y Dios me llamó al pastorado y vivo al día.
Por eso la gente que se mete al pastorado no sabe lo que está pidiendo. Dios nos quita todo. Nos quita sobre todo nuestra dependencia en nosotros mismos. Cada día dependemos de Él, todos los días. Todos los días. Porque a lo mejor usted tiene un trabajo y como yo también tenía un trabajo y confiaba que cada 15 días yo tenía mi lana. Y si usted ofrendaba o no ofrendaba, me valía gorro, porque decía, yo tengo mi sueldo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que la iglesia crece, como le pasó a Pablo, su ministerio creció, y entonces él tejía redes, porque hay gente que dice, sí, pero Pablo trabajaba así, pero no trabajó siempre. Trabajó en el tiempo que Dios se lo permitió, pero llegó un tiempo en que Dios ya no se lo permitió, porque tuvo que andar viajando, administrando las iglesias, y al grado que él decía, gracias hermanos porque han recobrado ese deseo de ver por mí. Quiere decir que la iglesia se había olvidado de aportar para que Pablo pudiera vivir y subsistir, aunque Dios donde quiera que estaba le proveía. Pero no es lo mismo a que tú llegues, te arrimes y alguien te dé, a que tú traigas para comprar, ¿no? Entonces dice Pablo, oigan, qué bueno que se acordaron de mí, porque pues ahora sí, aquí traigo con qué querer, ¿no? Pero pasó mucho tiempo hasta que la iglesia lo entendió. Entonces cuando Dios nos llama realmente, ya nos hace el llamado a una cuestión ya específica, pues Dios nos quita todo. Yo hubiera querido quedarme otros 10 años para jubilarme, hacer mi papeleo de jubilación. Y ahora sí, iglesia, lo que quieran, a fin que ya me jubilé, ya garanticé mi cuestión económica. No, hermanos, Pablo le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, ven y sigue. Mateo estaba centrado ahí cobrando la lana, aquí el billete, y por acá le jalaba 2 para acá, uno para acá, y así andaba. Y de repente viene Dios a través de Jesús y lo llama y le dice, deja todo lo que estás haciendo, ven y sígueme. Y dejó todo. Seguramente Mateo tenía un buen salario ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios llama, tienes que dejar todo. Tu seguridad, ¿verdad? Si no tengo aquí una pensión en el mundo, la tengo en el cielo. Porque todo lo que yo dé aquí, Dios me lo restituye allá. Amén. Entonces, no me importa tanto a veces el pensar, ay, ¿cómo voy a jubilar? Y cuando cumpla 60, y si me irá a darme lo del Afore, el seguro. Me tienes sin cuidado, hermano, ¿verdad? Esas son cosas materiales de este mundo. Y si Dios quiere, Él va a poner los medios para que yo lo reciba, ¿no? Y si no, pues no. Así que, hermanos, son cosas que tú y yo nosotros debemos de valorar, hermanos, y cuantificar, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde, tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú, Señor, siempre eres fiel con nosotros, lo eres y lo has sido. Hoy en este tiempo, Señor, muchos conocedores de tu palabra, o que se dicen conocer tu palabra, Señor, tienen controversias acerca de que si tu iglesia va a ser arrebatada o no va a ser, si va a pasar la tribulación. Lo único que sabemos, Señor, es que realmente tú siempre vas a guardar a tu pueblo, lo vas a proteger, y Señor, siempre vas a cuidar de nosotros, porque tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Aunque el mundo se esté cayendo y se esté destruyendo, aún así vaciase, Señor, la ira, Señor, sobre el mundo, guardarás a tu pueblo. O si no, Señor, nos llevará contigo a las bodas, estaremos contigo, con todos aquellos que se han adelantado. Estaremos, Señor, disfrutando de tu gracia y tu infinita misericordia, que un día, Señor, por tu justicia fue derramada en nosotros a través de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Padre, llévanos con tu bendición. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida del pastor Oscar, que está, Señor, también enseñando. Gracias, Señor, por tu humilde siervo. Te pido que nos sigas ayudando, que sigas anexando más maestros a este instituto y más alumnos, para que tu nombre sea glorificado y exaltado hasta que tú vengas y lo permitas. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.